Estudio en esta mañana. Terminamos hablando de paz, terminamos hablando acerca de las bendiciones que el Señor nos da y pareciera ser que esto debiera ser de impacto en el mundo, en donde las personas deberían vernos de una manera diferente y que pudiéramos llegar a tener paz con todos. Pero aquí lo que vamos a ver es que siempre ya los pacificadores no siempre van a tener paz en el mundo. Y eso es algo que debemos tener en cuenta como creyentes, como cristianos. Porque lamentablemente la teología a veces que nosotros podemos escuchar por medio de la televisión, ya hay mucha gente, yo sé, que sigue a ciertos evangelistas, ciertos personas que son coach, ya, y todo lo demás, y hacen ver como que si el cristianismo fuera algo que está exento de problemas o que tiene problemas pequeñitos. Pero lo que vamos a mirar hoy día, en esta mañana, el asunto es totalmente diferente. Y Jesús no engaña a nadie. Y ese es el error que hoy día a veces muchos hombres están enseñando la palabra de Dios y están enseñando un mensaje que no es el mensaje que las escrituras enseñan. ¿Por qué? Porque el evangelio no es solamente un asunto de recibir a Jesús, sino que una vez que usted recibe a Jesús, entonces comienza ese proceso en Dios trabajando en nosotros, transformando nuestra vida a la imagen de Cristo Jesús. Y si nuestra vida se parece y está siendo transformada a la imagen de Cristo Jesús, o sea, si somos como Cristo, bueno, vamos a ser perseguidos como Cristo. Porque eso es lo que va a ocurrir. Entonces, si en la iglesia, si el creyente está viviendo esa vida de paz y amor con todo el mundo, que todo el mundo lo ama, Jesús dijo, cuidado con eso. Porque realmente entonces no estás viviendo el sermón del monte. Y yo creo que eso es una realidad hoy día. Hay muchos cristianos que están viviendo una idea de un cristianismo, ¿ya?, que no es el cristianismo bíblico, no es lo que el Señor Jesús enseñó. Fíjense, ustedes están ahí en Mateo capítulo 5. Vamos a ir a Mateo capítulo 16 primero. No saquen la mano ahí, ¿ya?, de donde están. Y tenemos que entender una cosa, hay muchos seguidores de Jesús. A Jesús lo seguía mucha gente, pero no todos eran discípulos de Jesús. Y en la iglesia hoy día hay muchos seguidores y pocos discípulos de Jesús. Y un discípulo de Jesús va a tener que pagar el precio. Y ve aquí Jesús en Mateo 16, 24, dice esto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, el seguir a Jesús tiene un costo. Y no es a lo mejor lo que la gente piensa, voy a seguir a Jesús. Y sí, tu vida espiritual va a cambiar, sí, vas a ser de luz y deberás ser luz y sal, y eso es lo que vamos a estar estudiando la próxima semana, pero va a traer también conflicto, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Por ende, nosotros no nos moldeamos a este sistema del mundo, ni queremos ser como el mundo es, sino que queremos ser como Cristo quiere que usted y yo seamos. Y para eso necesitamos morir a nosotros. Y esto es lo que Jesús le dice a sus discípulos. Si ustedes quieren ser discípulos míos, tienen que tomar su cruz, tienen que perderse de vista, negarse a sí mismo y seguirme. En Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Dice, cada día. No es solamente tomar la cruz, solamente ya recibir al Señor y ya. No, es cada día. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cada día yo debo morir a mí. Perderme de vista yo y seguir a Jesús. Entonces, no debe haber ninguna sorpresa para aquellos que siguen a Jesús. No deben esperar
ninguna otra cosa que no sea oposición, sufrimiento, porque es inevitable. Es inevitable. Y no es que andamos buscando el sufrimiento, ¿ya? Pero vamos a darnos cuenta que podemos sufrir muchas veces, pero no sufrir por Cristo. Y eso no tiene ningún valor. ¿Cuándo realmente tiene valor? Cuando usted y yo sufrimos por Cristo, por causa de Él, por causa de la justicia. Y esto es lo que Jesús le va a decir a estos hombres aquí. El apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Entonces, yo no sé si usted se da cuenta el mensaje a veces que hoy día se entrega. Corre por tu Mercedes-Benz, corre por tu penthouse, corre por tu... siembra aquí, siembra allá, la semilla, que no sé qué, y al final los únicos que prosperan, ¿quiénes son? Estos vividores del Evangelio, los que abusan, los que trasquilan las ovejas. Y después cuando la gente se ve enfrentada a estas situaciones de tribulaciones, de problemas, por la causa de Cristo, dice, pero ¿por qué me pasa a mí? Si a mí el hombre me dijo que todo iba a haber pura vida, no voy a tener problemas nunca, no me voy a enfermar nunca. Y vemos que lamentablemente a veces eso no ocurre. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, vea lo que dice aquí Pablo. Y si usted lee el versículo que está antes, está en el contexto de eso. ¿Y qué está enseñando Pablo antes, ahí en 2 de Timoteo? Persecución. Él estaba siendo perseguido. Y él les dice que si usted quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, pues, va a padecer persecución. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia del primer siglo? ¿Por qué la iglesia del primer siglo hizo lo que hoy día esta iglesia en este tiempo no ha hecho? Yo no sé si ustedes han escuchado, ¿verdad?, de ese avivamiento que hay en una universidad, pero ¿por qué nos extrañamos de eso? Porque digo, wow, algunos quieren ir hasta esa universidad no son capaces ni de venir entre semana a la iglesia y quieren ir allá. El avivamiento es algo que comienza en el corazón del hombre y es primero reconocer su condición pecaminosa. Es de ahí donde parte, arrepentirse. De ahí después viene todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros. El sermón del monte. Es de ahí, los pobres en espíritu. Cuando reconocen esa condición, cuando reconocen su necesidad de Dios, es ahí. Y sí adoramos al Señor, sí cantamos. Y la alabanza y todo lo demás tiene que ver, no tiene nada que ver. Porque hay mucha gente que canta, levanta las manos y llora y en realidad son hipócritas. Tiene que ver con la actitud del corazón. Tiene que ver con la actitud del corazón. ¿Qué hace con la gente que la gente que está en esos lugares en donde no pueden hacer público su cristianismo o sus reuniones? ¿Han leído las historias de la iglesia en China? En donde cantaban y solo movían los labios. ¿Por qué no podían emitir voz? Porque iban a ser pillados, sorprendidos, encarcelados, torturados, muertos. Porque eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Entonces, aquí el Señor va a hablar a ellos. Fíjense los versículos 10 al 12 de Mateo capítulo 5. Las primeras 7 bienaventuranzas que hemos visto hasta ahora hablan del carácter. Hablan acerca de la condición del corazón y la disposición. Ahora aquí vamos a ver que ese carácter va a ser probado. O sea, no es solamente decir yo soy creyente, soy cristiano. Ok. Si eres verdaderamente creyente, va a venir lo que viene aquí. Los que quieren vivir como Cristo y vivir para Cristo serán probados. Esto es lo que el Señor enseña.
van a ser perseguidos. Los discípulos de Jesús van a recibir oposición. Y la evidencia de lo que ellos son discípulos de Jesús es que es parte de lo que ellos van a recibir es oposición. Pero la oposición no se produce en una vida en la que usted está inactivo, en una vida en donde nadie sabe nada. No es algo pasivo. Ellos fueron activos. Hechos 2. Viene el Espíritu Santo. Comienza la iglesia ya a llevar el mensaje. ¿Qué comenzó con eso? Bueno, persecución. Vino la persecución. Y no una vez, sino que cuando llegamos al capítulo 8 decimos que hubo una tremenda persecución a manos del apóstol Pablo, dirigida por él, y que hizo que los creyentes tenían que salir de Jerusalén. Los apóstoles se quedaron ahí. Entonces, fueron azotados, fueron encarcelados, fueron torturados por causa de Cristo Jesús. Eso es lo que el discípulo de Jesús esperaba que iba a ocurrir. Ahora, hoy día a veces, yo no estoy diciendo que a lo mejor no hemos llegado a eso. Y aún no, eso no va a pasar aquí. Yo creo que vamos hacia un rumbo en donde el camino que está tomando esta sociedad y este mundo va a llegar a... Gracias. ¿No hay a Coca-Cola? No, no. En donde usted va a comenzar a darse cuenta, Romanos 1, después va a ser mensaje de odio. Ya no vamos a poder leer públicamente, porque hacia allá vamos. Entonces, sí, hoy día aquí uno dice, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, pero ¿qué va a pasar en el momento cuando digan, sabe usted, por su mensaje de odio, o sea, por leer la Biblia, por llamar al pecado pecado, no van a poder reunirse? Si se reúnen, multas. Si se reúnen, cárcel. Y si hablan de esto, cárcel. Hay países en donde está, por ejemplo, Canadá, ya está ocurriendo eso. En propio Estados Unidos está ocurriendo eso. Naciones que fueron fundadas en principios cristianos. ¿Qué nos queda para acá abajo? A nosotros. Entonces debemos prepararnos y entender que el carácter cristiano va a ser probado. Todos nosotros vamos a ser probados. A lo mejor usted está siendo probado. A lo mejor usted está pasando en su vida, a lo mejor situaciones en las que está siendo probado por causa de la justicia de Cristo, en donde usted dice, no, no puedo firmar este documento porque esto es faltar a la verdad. No puedo apoyarte porque es faltar a la verdad. Y con cosas así, no, es que si lo hace va a perder trabajo. Vamos a estar siendo confrontados. Y es un punto en donde uno tiene que tomar una decisión, obedecer y someterse completamente a Dios o rendirse al mundo. Ese es el asunto. Entonces, claro, la iglesia, hoy día usted ve, y la iglesia está, como dicen, rebosando en muchas áreas, en muchas cosas. Y construyen y construyen y construyen edificios, pero si Jehová no construye, en vano edifican los edificadores. Se va a caer. Todos saben del tremendo terremoto, ¿verdad? Allá en Turquía. ¿Por qué se cayeron los edificios? Porque no tenían fundamento. Se veían muy bonitos. Se cayeron. ¿Qué va a pasar cuando comience el remesón? Lo que te va a mantener en pie es donde está fundado. Y nosotros como cristianos necesitamos estar fundados en la palabra de Dios y en Cristo Jesús. Es ahí donde estamos. Todo lo demás que yo piense que puede ser, que creo que sí, que creo que no, bien, pero lo que va realmente a mantenerte firme es si tú realmente estás fundado en Cristo. ¿Y sabes cómo termina este sermón? El sermón del monte termina así. Jesús lo deja claro. Al final, en el capítulo 7, un hombre edifica en la arena y otro edifica en la roca. Y ahí es donde está la gran, gran diferencia. Estructuralmente o por fuera no se nota la diferencia, pero cuando vienen, dice, las aguas, las lluvias,
La ruina de la casa es tremenda. En cambio, la otra se mueve, sí. No es que no va a tener problemas, dice Jesús, pero permanece, permanece. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Primero, miramos acerca de estas personas, de estos hombres, nosotros, pobres de espíritu, ¿ya? Estos que no son fanfarrones, estos que no son autoafirmativos, que yo, no, estos que se reconocen su condición de la necesidad de Dios. Y cuando reconoces tu necesidad de Dios, viene el hombre que llora. Ese es el llanto que dice Pablo, que es hacia arrepentimiento, el llorar. Luego va a ser una persona que tiene una posición clara de quién es él. No se va a exaltar, es un manso. No tiene una opinión exaltada. No menso, ¿verdad? Menso hay muchos, pero mansos. ¿Ya? Manso. Un hombre que desea, este hombre que no tiene una opinión exaltada de sí mismo, que reconoce su necesidad de Dios, que no es un fanfarrón, que no es agresivo, es una persona que va a buscar la justicia. Va a tener sed y hambre por la justicia. Anhela lo que es correcto. Busca tratar a los demás como le gustaría ser tratado. Luego, este hombre va a mostrar misericordia. No busca venganza. Dios no nos puso aquí para vengarnos. Ya no está poseído por esa mentalidad del desquite. Me la hizo, me la paga. No, el misericordioso. Y luego está este que es puro de corazón. ¿Ya? Y estos que son puros de corazón no son solo fachadas. ¿Ya? No es que llegan aquí, no. Es aquí igual. Es como Pablo dice, soy carta abierta. Usted puede ir a mi casa, el mismo. Puede revisar mi teléfono, sin problema. Puede revisar mi compu, sin problema. No hay problema. Mi cuenta bancaria no la puede revisar. ¿Ya? Ahora, si va a ofrendar, sí, si no, no. No. Pero el asunto es ese. No hay nada que ocultar. Puro de corazón, en su comunión con el Señor. No perfecto. No perfecto. Pero sí tratando de vivir una vida íntegra para Dios. Una persona que no es solamente lo exterior, sino que viene todo de su corazón. Todo lo que hacemos debe salir de un corazón agradecido. La adoración a Dios es eso, un corazón agradecido. Entonces, no necesitamos que nadie nos coaccione a adorar a Dios. Debiéramos estar todo el tiempo adorando a Dios. Todo el tiempo. Cantó el gallo. Alguien lo va a negar. Dice, y lo que estuvimos mirando la semana pasada es un pacificador. No anda produciendo conflictos, sino que siempre busca unir. Siempre está buscando unir aquellas cosas que están separadas. Traer, obviamente, esa reconciliación es importante. Entonces, si uno ve a una persona así, ¿qué haría usted? ¿Qué piensa usted que la gente del mundo haría? Bueno, lamentablemente a veces uno diría, bueno, esta persona es de admirar, esta persona debería ser una persona que ocupa un cargo importante. ¿Por qué? Porque va a actuar obviamente de esta manera. Pero Jesús dice esto, bienaventurados los pobres, los que padecen persecución por causa de la justicia. Características justas, ¿qué debemos esperar del mundo? Que nos honre, que nos alabe, que nos esté invitando a todos. No, usted debería venir a hablar. No, no. No nos van a levantar a ese punto, al contrario, nos van a perseguir. Y esto es lo que hicieron con Jesús. Fíjense, vamos a ir al pasaje en donde estamos. Capítulo 5 de Mateo, versículo 10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución. Y el énfasis aquí es persecución, persiguen, persiguieron. O sea, eso quiere decir que es algo que va a ocurrir. No es algo que a lo mejor podría ocurrir, no, es algo que va a ocurrir, es algo que va a venir. Pero el punto aquí es, ¿por qué razón?
Entonces dice el versículo 10, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces fíjense, está terminando con el reino de los cielos, así como comenzó con el reino de los cielos. Esta parte, esta bienaventuranza. Y luego aquí en el versículo 11, no creo yo que Jesús aquí está hablando o tratando de dar otra bienaventuranza, sino que sencillamente esto es una ampliación de lo que Jesús está diciendo aquí, el versículo 10, cuando se refiere a por causa de la justicia. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Entonces fíjense, bienaventurados, dice el versículo 11, sois cuando. Y aquí esta idea es, no se sorprendan. ¿Por qué sufro tanto? ¿Ya? No debe sorprenderte. Porque aquí el Señor está diciendo esto aquí. Y los creyentes deben tener claro esto. Que si van a ser como Cristo, van a estar en constante oposición. Y si usted va a ser como Cristo Jesús, usted va a ir contra corriente. Va a ir contra corriente. Es como lo que compartíamos el jueves a los que vieron el estudio, ¿ya? Y a veces los cristianos se hablan entre sí y uno dice que no, yo estoy sufriendo persecución, la gente me rechaza, ¿ya? Me hacen la ley del hielo. ¿Por qué? Porque yo no me río con lo que ellos se ríen, yo no estoy de acuerdo con sus ideas que ellos tienen, yo doy mi opinión de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, a veces y el otro que está, no, pero fíjate que a mí no me pasa eso. Todos me quieren. Entonces, la pregunta es, ¿hacia qué lado está corriendo? ¿Se está corriendo con ellos o al revés? Porque si está corriendo con ellos en esta misma dirección, obviamente no va a haber ningún conflicto. Pero si usted va hacia la otra dirección, se va a golpear, lo van a golpear. Entonces aquí el Señor dice, bienaventurado soy cuando. O sea, no espere, no se sorprenda cuando esto va a ocurrir. Cuando venga esto a su vida. Debido a nuestra fe en Cristo Jesús. Y ahí voy a mencionar que no está refiriendo el Señor aquí por hacer tonteras o estupideces como cristianos. ¿Ya? Locuras. Fíjese, continúa aquí, sino por causa, dice, por mi causa. O sea, vivir para Cristo es vivir en oposición a Satanás y al mundo. Siempre. No casi siempre. Siempre. Por causa mía, por mi causa. Por la justicia de Cristo. Por Cristo Jesús. Siempre nos va a llevar a irnos en oposición a este sistema. No nos vamos a poder moldearnos aquí. Recuerde, estamos aquí, pero no somos de aquí. Y a veces pareciera ser que sí, pero no debiera. Somos pasajeros y esto es lo que el Señor dice. Hey, ustedes si van a vivir para mí, ustedes van a vivir en esta constante oposición. Entonces uno debe siempre preguntarse cuando el sistema de este mundo tiene alguna idea para ayudar a la gente, para ayudar al mundo, uno debe cuestionarlo. Debe cuestionarlo. Dios nos ha dado a todos la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, de investigar, tenemos. Entonces nosotros como creyentes necesitamos tener en cuenta que si usted sigue a Cristo Jesús, usted va en contra de este sistema. No se moldea al sistema. El mundo hace lo que quiere. O sea, cristiano, usted no puede esperar de un cristiano actuar como el mundo actúa. Punto. No puede. No puede decir, no, pero es que, bueno, no importa, no es tanto. No. No. Dice, por mi causa os vituperen, os injurien, reprochen, acusen. Esta es la idea de esta palabra aquí. Algo que se lo lanzan a la cara, es literal.
Se lo lanzan a la cara, lo injurian, lo reprochan y os persigan, dice, y digan toda clase de mal. Y aquí esta clase de mal se refiere a cuando hablan detrás de a sus espaldas. Como dicen ustedes, se lo están comiendo. ¿Ya? Sí, usted va a llegar y todos se van a reír con usted y después usted se va. Mira, ahí va este puritano. Bueno, espero que digan eso y no digan otra cosa, pero. ¿eh? Entonces aquí dice con todo tipo y toda clase de mal contra vosotros, y aquí está la clave. El punto es mintiendo. O sea, que no estén afirmando una verdad, que no estén diciendo una verdad, ¿ya? Sino que realmente sea mentira. Y luego dice, gozaos y alegraos, ¿ya? Y aquí este gozaos y alegraos es exaltar, saltar. ¿Cuántos, a lo mejor si ustedes han sido perseguidos, han saltado de gozo? Ay, qué bueno que estoy sufriendo por Cristo. Bueno, esa es la idea de lo que está diciendo aquí. Regocijarse en gran manera. Literalmente habla de brincar y saltar con entusiasmo, con felicidad. Vea lo que Jesús está diciendo aquí. Ahora, obviamente eso no tiene nada que ver con lo externo, tiene que ver con lo interno. Tiene que ver quién está en nosotros, porque eso es lo que se va a reflejar afuera. Se va a reflejar en la vida del creyente. Cuando usted esté en esta condición, usted va a poder estar gozoso. ¿No dice lo mismo Santiago? Gozaos, dice, cuando estén en pruebas. Luego dice aquí el Señor, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hay recompensa. A veces la gente, es que no hay que hacer las cosas por recompensa. Bueno, Jesús dijo que sí hay recompensa. Y debemos apuntar a la recompensa en los cielos, no a la recompensa aquí, sino en los cielos. Que Dios tiene para usted y para cada creyente aquí. Entonces, fíjense, cualquier cosa que hagamos por el Señor, inclusive sufrir por Él, aquí, inclusive sufrir por Él, usted y yo vamos a cosechar dividendos, pero no aquí en la tierra, eternos en los cielos. Porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y Dios no pasa por alto ninguno de sus servicios, ni ninguno de los sufrimientos que hemos tenido aquí por causa de su nombre. Y Él un día nos va a premiar. Yo no sé si usted anhela ese día. Buen siervo, fiel. Y imagínate que Jesús te diga solo eso. Ya estuvo hecho. En lo poco, así, uno siempre espera, Señor, en lo mega gigante. No, en lo poco. Buen siervo fiel. Aprendamos a ser fieles en lo poco. ¿Sí? Queremos ser fieles en lo grande, nunca vamos a ser fieles en lo grande si no aprendemos a ser fieles en lo poco. Es de ahí donde parte. Este galardón dice que es grande en los cielos, porque así persiguieron ¿a quiénes? A los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces veamos aquí un par de observaciones rápido para más o menos tener una idea de lo que Jesús está tratando de decir. Primero veamos qué es lo que Jesús no está diciendo aquí. Y yo creo que es importante que las persecuciones que van a venir a la vida del creyente no van a ser producto de, y no está hablando Jesús acerca de eso, de nuestro comportamiento errático, de nuestro comportamiento a veces medio raro. Jesús no está hablando de eso aquí. Entonces hay gente que puede ser perseguida por eso, pero Jesús no está diciendo que esto trae bendición, sino lo que realmente Jesús está diciendo es sencillamente lo contrario, es por causa de Cristo. No porque usted a veces, yo soy de los que testifico y yo soy desagradable. No, es que hay que decirle, mandarlo al infierno para que salgan de ahí. A veces hay que tener cuidado. La agresividad y presionar a la gente a un punto en donde tomen una decisión, muchas veces la gente lo rechaza. Lo rechaza.
No está malo hablar con alguien y compartir, pero debe tener cuidado en que usted no es el Espíritu Santo. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos mensajeros que entregamos el mensaje. En gracia y amor. La verdad, sí, pero en gracia y amor. ¿Ya? O a veces aquellos que tratan de mostrar un testimonio, así como inmaculados. Y lamentablemente eso obviamente a la gente no le gusta. Viva su vida normal para Cristo. Que Cristo le guíe. Nosotros no, yo no soy un padre franciscano ni un monje. Si quiere ser, bueno, y vivir así, váyase al Tíbet. Ya iban. No, viva su vida como cristiano, en amor, como Cristo, porque Cristo es el ejemplo. Nosotros mismos a veces estamos moldeando ejemplos. No, el ejemplo a seguir es Cristo. No, no tenemos que moldear ningún ejemplo, ni ser nosotros ningún ejemplo. No, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Ese es el ejemplo. Entonces, no hay bienaventuranza para aquellos que actúan de una manera, como dije, media extraña, cuando son perseguidos. Cuando hay gente que te dice, a veces hay gente que le va a decir, mira hacia arriba porque tu redención está cerca. Y hay gente que queda así. Entonces, ¿qué le debería responder? Bueno, mientras espero al Señor, estoy ocupado haciendo su obra. Hay gente que dice que están ahí, andan así, mirando para arriba. No hacen nada aquí, no viven nada aquí, no son testimonio aquí. Lo único que hacen es, déjeme darte una palabra, déjeme decirle algo. Viva su vida, dé testimonio. Sí, pero a veces el mayor testimonio de la vida de Cristo Jesús es viviendo su vida aquí. Dios no dice que vamos a ser bienaventurados si somos raros. ¿Ya? Dios no dice que vamos a ser bienaventurados si somos perseguidos por una causa política. Dios no dice que vamos a ser bienaventurados si tomamos una posición política sobre algo, no. Dios dice que vamos a ser bienaventurados por causa de la justicia y por su causa. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro, en capítulo 4, verso 14. Si soy, dice, vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y ahora vea lo que dice Pedro, versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, Pedro lo deja muy claro. Ninguno debe padecer por estas razones. O sea, no espere que hay bienaventuranza si usted ha cometido un delito, si usted está haciendo algo que no es correcto, si usted está actuando de una manera incorrecta. Y lo van a seguir. No, es que yo soy cristiano y me siguen. No, si es por la causa de Cristo. Entonces, Pedro dice aquí que si padece como cristiano, ¿qué es un cristiano? Porque esa es la pregunta. Llegar a la iglesia el domingo, la pandereta. No, ser un cristiano es ser como Cristo. Es seguir a Cristo. Es seguir el ejemplo de Cristo. Que Cristo, nuestra vida en nosotros, se manifieste. Es ser cristiano. Ya no es algo ahí como dicen algunos, solamente domingo, dominguero, no. Es toda la vida. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos cuando el mundo persigue a los justos? No debiéramos. Si usted ha leído la Biblia, se encontrará que desde Génesis en adelante los justos han sido perseguidos. ¿Cuál fue el primer, llamémosle mártir en la Biblia? ¿Alguien sabe? En el Antiguo Testamento, ¿el hermano de quién? Abel. ¿Y por qué mató Caín a Abel? Porque las obras de Abel eran
justas. Desde ahí comienza. Y Juan, en 1 de Juan, si usted lee después 1 de Juan, el comentario de ese evento que ocurre ahí, en 1 de Juan 3, Juan dice que Caín mató a Abel porque las obras de su hermano eran justas. Y las de Caín, obviamente, no. Entonces, hace el comentario ahí, Juan, y dice, entonces no se extrañen si el mundo los odia. 1 Juan 3, 12 y 13, y después lo quieren leer. No se extrañen si el mundo los odia. Si Caín hizo esto con su hermano, eso va a seguir. Los profetas, estamos estudiando el profeta Jeremías. Y todavía no llegamos a que lo meten ahí al hueco ahí de barro y todo lo demás, de cieno ahí, lo golpean. Daniel, ¿por qué persiguieron a Daniel? ¿Se acuerdan en el capítulo 6 de Daniel? Cuando lo mandaron al foso de los leones, pero ¿qué ocurrió antes? Dice que este Darío iba a poner a 27 o 127 o 120 sátrapas para que gobernaran, y de esos a 3 para que gobernaran sobre ellos, y de esos al que tenía un espíritu superior sobre ellos. ¿Quién era? Daniel. ¿Y qué hizo la gente? Se fue en contra de Daniel. ¿Encontraron algo malo en la vida de Daniel? No. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon una ley para que a través de la misma ley atraparlo a él. ¿Prohibiéndole qué? Orar. Entonces, no nos extrañemos cuando comiencen a provocar eso y promover ese tipo de leyes. Que usted ya no va a poder entrar a un mall con una camiseta que Jesús es el Salvador del mundo. Si esto no es nada nuevo, si esto es desde la antigüedad. Ahora, obviamente, como nos toca vivirlo, nos toca ver, entonces, oh, no hemos leído la Biblia. Y como no hemos leído la Biblia, muchas de las cosas que a veces están pasando, a veces nos sorprenden. Por eso Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, Dios no nos quiere ignorantes, porque la Biblia es útil. Si la Biblia no fuera útil, entonces no sería entendible. Y Dios quiere que nosotros podamos entender y aprender de estas lecciones para que podamos nosotros vivir aquí. Entonces, el pobre Daniel no se le halló nada en contra de él para acusarlo. Y usaron eso y Daniel se mantuvo firme. Entonces ahí se cumple el principio. Aquí es necesario obedecer en un punto entre la ley del hombre y la ley de Dios. Cuando la ley del hombre va en contra de la ley de Dios, Dios por sobre la ley del hombre. ¿Y qué hace eso? Persecución. ¿A qué tiraron a Daniel ahí a la cueva de los leones? ¿Para que pasara la noche? No. Sí, nosotros vemos que Daniel se salvó. Pero ¿cuál era el propósito de eso? De matar a Daniel. De matar a Daniel. Esteban, el primer mártir de la iglesia, en Hechos, en el capítulo 7, fue perseguido. ¿Y por qué fue perseguido Esteban? Porque confrontó a los fariseos. ¿A quiénes de ustedes, dice, a quiénes de los profetas de la antigüedad sus padres no han matado? ¿A quiénes? Hebreos 11 nos da una lista que vamos a mirar de ahí en un momento. El mayor ejemplo para nosotros es Jesús. ¿Qué hizo Jesús mientras estuvo en esta tierra? ¿Hizo males? Dice que hizo bienes. Sanó, predicó, enseñó, ayudó, fue justo. No respondió con maldición, guardó silencio. ¿Y dónde terminó? Colgado en una cruz. Colgado ahí en esa cruz. Hebreos 7, en el verso 26 nos dice de Jesús que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Hecho más sublime de los cielos. O sea, es el ideal. ¿Y dónde terminó? En una cruz. En una cruz. Entonces Jesús le dice a los discípulos en Juan 15, hey, ustedes no se sorprendan cuando les pase esto. La copa que la que yo veo, ¿la pueden beber?
Le pregunta a los discípulos, sí dijeron, y sí, le dice, la van a beber, y van a morir. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, ahí usted tiene la lista. Este es el salón de la fama, el verdadero, ¿ya? No el donde ponen las estrellas ahí en Hollywood, de los cristianos. Aquí, en el capítulo 11 de Hebreos, habla acerca de todos los santos que sufrieron. Fíjate en el versículo, puede leer usted todo el capítulo, no vamos a leer todo el capítulo, obviamente, pero en el versículo 33 dice aquí que estos hombres como Gedeón, Baruch, Sansón y todos los que se mencionan ahí, Jefté, David, dice que por fe conquistaron reinos e hicieron justicia. Ya es lo que ellos hicieron, alcanzaron las promesas ahí. Pero ¿cuál fue el resultado de eso? Si usted sigue leyendo ahí en el versículo 35, dice que algunos fueron atormentados. Luego dice otros fueron llevados ahí a vituperio, azotes, prisiones, cárceles, aserrados, desterrados, viviendo como errantes en cavernas. Ese es el salón de la fama. Angustiados y vea, pobres, pobres. Ahora, no estoy diciendo que es una bendición ser pobre, ¿ya? Que va a ser más bendecido porque usted es pobre, no. Pero sencillamente estas personas llegaron a esta condición porque fueron perseguidos, no podían trabajar. ¿Qué pasaba con los cristianos judíos? Cuando los judíos venían a Cristo y recibían a Jesús, bueno, sus familias lo que hacían era un funeral, los enterraban. Ya no tenía más negocio, ya no tenía más vida familiar. Ya si usted tenía ahí su negocito como buen judío, ¿verdad? De venta de pampita, ya nadie le iba a comprar nada. Nadie le iba a comprar nada. Y esta gente comenzó a sufrir. Bueno, esto no es nuevo, esto es algo que estos hombres de Dios vivieron. Fíjate, nos dice ahí en el verso 38 de Hebreos 11, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Se imagina? ¿Es posible que nosotros podamos llegar a experimentar un tipo de persecución así? No sé. Aquí no sé, pero hay otros lugares en donde sí lo están viviendo así. Arrancando, huyendo, escondiéndose. ¿Por qué? Porque pesa sobre ellos, sobre sus cabezas, pena de muerte. ¿Por qué razón? Porque son cristianos. No es por otra. No es por otra razón. Hay un libro que se los recomiendo, ustedes lo pueden bajar en la página de la iglesia está, que es el libro de los mártires. ¿Ya? Ahí está. John Foxes. Está en la página, ¿verdad? Si alguien me dice sí, sí. Está ese libro ahí en PDF para leer. Ahí este autor escribe acerca de todas las atrocidades que los cristianos tuvieron que pasar y vivir por causa de Cristo. Ahora, ¿quién pensaría usted que eran los que más perseguían a los cristianos? ¿El mundo? No, los vivos religiosos. Los religiosos. Los quemaban, los ponían en parrillas para que ellos blasfemaran. Traían a las esposas de estos hombres y las ponían ahí al frente para que fueran violadas delante de sus esposos, para que ellos negaran su fe. Y dice, eso es lo que ellos vivieron. Eso es lo que ellos vivieron. Y no estoy hablando del tiempo de Nerón, estoy hablando del tiempo de la Iglesia Católica. Esto es lo que ellos hacían. La Santa Inquisición. La Santa Inquisición que ellos llamaban. Y que lamentablemente se equivocaron. Se equivocaron. Y ahí este libro habla acerca de cómo la iglesia primitiva fue perseguida por el mundo. Ahí usted tiene un material de lectura interesante, ¿ya? Que le puede servir
bastante. Y también hay páginas en donde usted encuentra información hoy día acerca de la iglesia perseguida. ¿Cómo se llama la página? Puertas Abiertas. Ahí hay un mapa en donde la iglesia está siendo perseguida, ¿ya? Donde la iglesia está siendo perseguida. Aquí nomás, al otro lado. Ahí, en Colombia, al otro lado. En Cuba, ni hablar. Sí, hay iglesia, pero ahí tienen que estar, pero, ¿ya? O sea, lo que yo estoy diciendo, ellos no lo pueden decir desde el púlpito. No lo pueden decir. Y a uno le dicen, hey, usted no diga eso. No estamos grabando, así que no está saliendo esto en vivo. Me dicen, no hable de esto ni hable de esto. No hable de justicia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dentro de la misma iglesia hay los de la Gestapo, lamentablemente. Entonces a veces la iglesia se sustrae de esta realidad, sí, fíjense, y donde los países en donde más se persiguen, los que hablan acerca de religión, ya la religión de paz del Islam, es donde más matan cristianos, donde más matan cristianos. ¿Cuál es la religión que la gente más ofende? El cristianismo, en todas sus formas. Por ejemplo, independientemente de la Iglesia Católica o no, hay gente que va ahí al frente del Vaticano y se meten por el trasero crucifijos públicamente. Pastor, no digas, ahí está. ¿Por qué no van a hacer eso ahí a una mezquita? A ver cómo les va. ¿Cómo les va? Entonces, el hecho de que el mundo hoy día esté caminando de esta forma, un mundo en donde un gobierno mundial va a querer llevar a que todos tengan un sistema religioso, un sistema religioso que al final de cuentas obviamente va a irse en contra de Dios y en contra de la palabra. ¿Por qué? Porque hay un hombre que lo va a querer controlar. No Dios ni la palabra de Dios aquí. Entonces, debemos notar que la persecución no siempre viene del mundo. A veces hasta los mismos cristianos se persiguen. Si usted ha leído la historia de la Reforma, usted se da cuenta de lo que pasó con Martín Lutero. Hubo un conflicto, murió un montón de gente. Se mataban entre ellos. Entre los reformados y los armenianos, entre estos y aquellos. Lamentable. Es lamentable. Pero el Señor dice, no se extrañe de eso. Por ejemplo, yo ahora voy a ir a México. No estaba grabando. Ahí la iglesia cristiana en ciertas zonas son perseguidas por la iglesia católica. ¿Ya? O sea, no es que yo voy ahí a cualquier lugar, ahí, pum, de ahí, no, ahí la iglesia católica tiene fuerza. En Rusia, la iglesia ortodoxa rusa, son los que más persiguen a los misioneros que están ahí. En la India, los hindúes. ¿Y qué son estos? Hombres que se declaran a sí mismos religiosos, amantes de la paz, del respeto, pero respetan a todos menos a los cristianos. En Irán, en Arabia Saudita, ya por los musulmanes, una gran persecución producto de esto aquí. Vienen las personas religiosas. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa justicia? O sea, ¿qué estaba hablando Jesús cuando estaba diciendo, bueno, por causa de la justicia? Bueno, yo creo que lo podemos definir en 3, 4 palabras, ser como Cristo. Es como es. Ser como Cristo, a la gente no le gusta que usted sea como Cristo. ¿Ya? Si alguien va a hablar de Cristo, la gente inmediatamente, pero hay que vivirlo, hay que vivirlo. Juan, en el capítulo 15, en el verso 18, dijo Jesús, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.
Y si usted sigue leyendo, Jesús dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, ¿qué debemos esperar? Que también a nosotros nos persigan. Pero otra vez, ¿por qué? Por causa de la justicia. ¿Por qué? Por ser como Cristo Jesús. Porque si usted fuera de este mundo, y ahí está el punto, el mundo lo amaría a usted, dice Jesús. Pero como no somos de este mundo, yo los elegí en este mundo, pero, dice, el mundo los aborrece. El sistema de este mundo aquí. Entonces, la iglesia va a ser perseguida físicamente, con insultos, con calumnias, de tratar de apagar, de cerrar templos, va a ser perseguida, ha sido perseguida y va a seguir siendo perseguida aquí. Fíjense la lógica que se usa hoy día. Se habla de moralidad, ¿ya? Entonces, alguien viene y dice, no, no imponga su moralidad a mi vida. Pero ellos quieren imponer su moralidad a la iglesia, a los cristianos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque eso no, es que si usted cree eso, bien, pero no me lo imponga. Pero usted tiene que creer lo que yo creo. Entonces, obviamente, ¿de qué estamos hablando? Es solamente para un lado. Y alguien que esté en contra de este tipo de situaciones, ¿ya? En contra de aquellas cosas que para nosotros son inmorales, de acuerdo no a mi pensamiento, sino a lo que enseña la Biblia de Dios, ellos obviamente nos van a decir que nosotros somos estrechos. ¿Ya? Tildan a la iglesia, a veces a los cristianos, de fascistas. No tienen idea de lo que es el fascismo. El fascismo nunca ha sido de derecha. Y aquí no es hablar de un partido. Aquí es sencillamente hablar de historia. Nada más. Y es poder dar. Es que ustedes por eso están en contra del aborto y todo lo demás. No, es porque vemos lo que la Biblia dice, nada más. Lo que defendemos y debemos defender es la moralidad bíblica, no lo que yo pienso. Es lo que la Biblia dice. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Por ejemplo, la santidad del matrimonio entre hombre y mujer. Punto, es lo que la Biblia dice. Es que ustedes están tratando de imponer su moralidad. No, sencillamente estamos viendo qué es lo que la Biblia dice. Por ejemplo, hoy día la disciplina a los hijos es un conflicto hoy día. Muchas iglesias, uy, no hable de disciplina. No hable de la vara porque los papás se le van a ir encima. Bueno, váyanse encima a la palabra de Dios. Entonces se equivocó Dios. Se equivocó. Y bien equivocado. Por eso tenemos los jóvenes que tenemos. No respetan a sus padres. ¿Usted ha visto chiquitos así que ni se ven del suelo? Y pateando a los papás y gritando a los papás. Vas a ver cuando lleguemos a la casa. Él sabe que no va a pasar nada. Más bien usted va a ver lo que va a pasar cuando lleguemos a la casa. Entonces, es lo que la Biblia nos enseña. Condenamos el aborto. Todo tipo de clase de inmoralidad sexual, llámese como se llame. El jueves les comentaba ya a ustedes que en España están despenalizando las relaciones sexuales entre animales, entre hombres y animales, mientras no se daña al animal. Vea. O sea, uno ya va de salida, muchos de nosotros ya vamos de salida, pero tenemos hijos o nietos, voy a tener yo algún día. ¿Ya? ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, enseñarles. ¿Por qué? Porque no, yo ya tengo hijos grandes. No, enséñenlos lo que es correcto. Y eso es algo muy, muy importante. Entonces, en la iglesia, para ir cerrando esto, los creyentes fueron torturados, fueron golpeados, fueron puestos en prisión, fueron ejecutados de muchas maneras horribles. Ahí usted puede ver en ese libro, es increíble.
¿ya? Es increíble aquí. Eso fue en el tiempo de la iglesia del primer siglo y ha seguido y sigue hoy. Porque no pensemos que hoy día ya no es. ¿De qué manera la iglesia va a ser perseguida? Fíjense, hay una cosa que es interesante, porque hoy día la gente quiere, el mundo quiere que nosotros los creyentes aceptemos el estilo de vida pervertido que ellos tienen. Entonces, obviamente, odian ser condenados, odian el hecho de que alguien le diga no, que eso no es correcto. O que alguien diga, no, eso está mal de acuerdo no a mi mentalidad, sino a lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué están haciendo? Lo que están haciendo es, a través de leyes, están tratando ellos de ponerle a todo aquello que se opone a su estilo de vida perverso como un acto criminal. Criminalizar las opiniones. Y como digo, no va a faltar el día en que Romanos 1 no lo vamos a poder leer en voz alta ni en público. Cuando habla de todo lo que habla ahí, usted dice, ¿qué dice Romanos 1? ¿Qué dice? Léalo. Del verso 18 en adelante. Porque todo lo que dice Pablo ahí en Romanos, hoy día usted lo puede ver. Y como diría alguien, se queda corto, Señor, con lo que está pasando ahorita. Y esto es lo que llevan a estas leyes para que usted y yo ya nos sintamos culpables, incitaciones y a crímenes de odio, producto de tener una opinión diferente. Y ahí ustedes en ese mapa que ustedes vieron, ven que los cristianos hoy día están sufriendo persecución. ¿Por qué razón somos perseguidos? Primero, porque no somos de este mundo. Juan 15, 19. El Señor Jesús se lo dice a los discípulos. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y debemos tener cuidado con eso. Cuando el mundo comience a amarnos demasiado. Porque eso quiere decir que no estamos siendo o cumpliendo la función que debemos cumplir. Siendo sal y luz. Y vamos a ver eso la próxima semana. Segundo, porque la gente del mundo no conoce a Dios. Fíjate, en Juan, el capítulo 16, Jesús hablándole a los discípulos, dice ahí en el versículo 2 que los van a expulsar de las sinagogas y aún vienen, dice la hora, cuando cualquiera que os mate, fíjense, pensará que rinde servicio a Dios. ¿Qué es lo que pensaba Pablo que estaba haciendo cuando perseguía a los creyentes? Que estaba haciendo un servicio a Dios. Realmente no conocen a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Más he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y tercero, porque aman el mal y aborrecen el bien. Por eso nos odian. Juan capítulo 3, versos 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras, dicen, eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces nosotros vemos cómo el mundo hoy día aborrece eso. Y por eso dicen, no me vengan a imponer su moralidad. Yo no les quiero imponer nada. Yo quiero obtener la libertad de poder expresar mi opinión con respecto a lo que la Biblia dice, que no es mi opinión, sino lo que está aquí. Y esto es lo que los hombres rechazan. ¿Se imaginan hoy día Juan el Bautista viviendo ahí, no sé, en Hollywood, ¿cómo le gritaría? Así como Herodes, a Herodes, al rey, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Perdió la cabeza por eso. Entonces, el mundo sencillamente está en contra de cristianos, de aquellos que sufren por la causa de Cristo. Ahora,
Terminemos aquí entendiendo esto, que somos bienaventurados, sí, pero también nos dice que vamos a estar gozosos y alegres. Bienaventurados sois cuando todo esto lo sufran y lo pasen con gozo y alegría. No somos bienaventurados por sufrir por el mal. Ahora, fíjense que hay un detalle interesante. En Mateo, en capítulo 7, vamos a llegar a ese punto en algún momento de nuestro viaje. Dice que muchos van a llegar delante de Jesús, del Señor, y van a decir: Señor, hicimos milagros, sanidades, profetizamos. ¿Dice que sufrieron? No dice que sufrieron. No dice que sufrieron. Un distintivo interesante de un verdadero creyente va acompañado con sufrimiento, persecución, con dolor. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo y su justicia. Pero el Señor, perdón, no nos deja aquí. Nos dice que tenemos esta recompensa. Todos los que sufrimos por causa de Cristo, o los que están sufriendo, pues nosotros todavía difícil comparar a aquellos que sufren. No pongo niveles, pero obviamente el sufrimiento físico para algunos ya es mayor que para otros. Pero al final nos dice aquí en el verso 10 del capítulo 5, de estos que sufren, porque de ellos es el reino de los cielos. Una señal, una evidencia segura de pertenencia. ¿De quién? De que pertenecemos al reino de Dios, de que somos hijos de Dios aquí, los que sufren por la causa de Cristo. Segundo, porque usted y yo vamos a recibir este galardón que es grande en los cielos. Alegraos en ese día, dice. ¿Cuál día? No cuando estemos con el Señor, no, sino cuando estamos siendo perseguidos por causa de su nombre aquí. ¿Se acuerdan los discípulos cuando fueron golpeados ahí en el libro de Hechos, el capítulo 5? ¿Cómo salió Pedro y Juan? Ya no hablo más de Cristo. No voy más a la sinagoga. No, dice que salieron felices, gozosos de ser tenidos por dignos de sufrir por la causa de Cristo Jesús. Ese es la esperanza que nosotros tenemos de que sufrimos por la causa de Cristo, que tenemos un galardón grande en los cielos. Y saber que no somos los únicos. Fíjate ahí al final del versículo 12, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El pueblo de Israel, fíjese, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió. Dios les dio la ley, Dios les dio los profetas, los jueces, etcétera, etcétera. Ellos persiguieron a sus propios profetas. Ellos mataron a sus propios profetas. Por eso cuando Esteban los confrontó a estos hombres, no tenían respuesta. Lo único que tenían era odio. Y la cara de Esteban, ¿cómo era? Dice, como la de un ángel. ¿Cómo se verá un ángel? Bueno, ellos se dieron cuenta que era una cara que tenía algo diferente. No había miedo, porque Jesús se los dice: no tengan miedo a los que pueden matar al cuerpo. Más el alma no puede. ¿Qué es el cuerpo? Es el guante de lo que realmente somos, de lo que está adentro. Y lo que está adentro es lo que va a perdurar por la eternidad. Entonces, estos hombres fueron y persiguieron a los creyentes, persiguieron a los discípulos, trataron de destruir el cristianismo, y ahí está el cristianismo. Trataron de destruir la Biblia, y ahí está la Biblia. Trataron de borrar y están tratando de borrar hoy día ya. Usted no puede decir fiestas de Navidad. En muchos países eso es un delito. Usted ya tiene las fiestas. Por eso nosotros tenemos que mantener el lenguaje que es Navidad, la Semana Santa, ¿ya? O la Semana Mayor le dicen aquí, no, es la Semana
de la Pascua, es el tiempo cuando Cristo murió en la cruz. Entonces, el futuro que nos espera es un futuro glorioso. Pero acuérdense, todo esto nos prepara para esa gloria. Nada de lo que usted pueda sufrir, dice Pablo, se compara. O sea, no se compara a la gloria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recuerda, tu ciudadanía está en los cielos y no aquí. 3 cosas debemos recordar siempre. Una, quién soy en Cristo. Es lo primero. ¿Quién es usted en Cristo? Segundo, ¿a dónde voy? Y tercero, lo que me espera cuando llegue ahí. No se olvide de eso. ¿Quién es usted en Cristo? Una nueva criatura. ¿Hacia dónde va? Hacia allá, para estar con el Señor por la eternidad. Pero no solo eso, sino que también usted va a recibir ese galardón. Que grande en los cielos, dice. Es grande en los cielos para los que han hecho, han vivido y han servido a Cristo, por Cristo y en Cristo. Entonces, ¿vamos a sufrir en este mundo? Sí, pero no sufra porque es una mala persona. No sufra porque es un mentiroso. No sufra porque quiere vivir en su carne. No sufra por nada de eso. Sufra por la justicia. Sufra porque usted quiere vivir como Cristo nos dice que vivamos. Y no ande tirándose al tren. Ay, yo sufrí, pastor, y de ahí llegué con él. No. Si usted vive de acuerdo a como Cristo nos dice, fíjese que su familia lo va a empezar a rechazar. Ya no lo invitemos. Llega aquí no. Jesús dijo eso, que eso iba a pasar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aferrados a Cristo, sea testimonio y espere la venida del Señor. Mientras esperamos la venida del Señor, mantente ocupado, dice. Si nos persiguen, que Dios nos dé la fuerza. Usted a lo mejor se está preguntando, es que si viene esa persecución tan tremenda, yo en este momento no sé si lo podría resistir. Cuando usted necesite ese etiquete, para ese momento Dios se lo va a dar. No tenga ninguna duda. No se afane ahora, ay, es que a lo mejor no voy a poder. Cuando llegue ese momento, Dios le va a dar a usted esa capacidad y ese poder para hacerlo. Mientras tanto, sigamos viviendo nuestra vida dependiendo de Cristo y mirando arriba, sin dejar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer aquí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Y queremos orar, Señor, por este tiempo en el que hay tantos creyentes en el mundo sufriendo por ti, por la justicia, por creer en ti, por el solo hecho de llamarse a sí mismos cristianos. Oramos para que tú, Señor, les ayudes, les fortalezcas, les proveas, les suplas, Señor, lo necesario para ellos. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, venga a nuestras vidas, nos llene y nos dé ese poder para ser testigos. Dispuestos, Señor, para lo que tú quieras y en donde tú quieras usarnos, Señor. Esos testigos, esos mártires, Señor, que tú quieres que seamos, que proclamemos ese mensaje a este mundo. Que podamos vivir esas vidas sencillas, simples, flexibles, honrándote a ti por sobre todo, llamando al pecado, pecado, a la mentira, mentira, al engaño, engaño.
sin temor. En amor, pero sin temor. Y para eso, Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo. Ese avivamiento, ese fuego que tú quieres, Señor, encender en nuestra vida. No depende de dónde estamos, sino más bien en quién estamos. Y ese eres tú, Señor. Llénanos, Señor, en esta mañana y enciende ese fuego, Señor, en aquellos corazones en que está apagado por la tradición. Quizás apagado, Señor, por el pecado. Oro, Señor, para que tú enciendas ese fuego. Nos arrepentimos y buscamos, Señor, de ti tu gracia en esta mañana. Y al salir esta mañana, Señor, que no sea un mensaje que a lo mejor la gente, qué bueno estuvo, sino que realmente nos mueva en nuestro corazón y que eso pase a nuestras manos, a nuestros pies, a nuestra boca, para proclamar, para vivir y para hacer lo que decimos ser, que somos hijos tuyos. Te lo pido, Señor. Oramos, te pedimos, Señor, que sanes a los enfermos. Oramos, Señor, por Ana Yancy, te pedimos por ella. Tú sabes, Señor, cuál es su problema, su enfermedad. Oramos para que tú la toques, Señor, con tu mano sanadora. Y que el examen o lo que se vaya a hacer en estos días, Señor, sencillamente muestre, Señor, que ya no hay nada ahí, que está todo bien. Si es tu voluntad. Ese es nuestro deseo, nuestro anhelo, Señor. Nuestra oración para que tú, Señor, la toques y la sanes, Padre. Te lo pedimos, Señor. Provee trabajo al que no tiene, Señor. Danos un corazón generoso y dadivoso, Señor, para ayudarnos mutuamente. Para amarnos, Señor, con ese amor incondicional. Y entender, Señor, que lo que tú quieres más que cualquier sacrificio, cualquier cosa de nosotros es obediencia. Ayúdanos, Señor, a obedecer y a vivir para ti. Te lo pedimos, Señor, y oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriosela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Sela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.